Buenas, buenas, buenas con razones. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que sí. Y si no, ojalá los ayude a distraerse un ratito. Gracias por estar aquí y regalarme sus valiosos tiempo y atención. Levantemos la cortina que el desahogatorio está oficialmente abierto. Y de una vez les aviso que este va a ser un desahogatorio en toda su extensión, porque me voy a poner un poquito personal. Gracias al programa de Pinky Promise con las damitas histeria, que me caen re bien la neta. Pues cuando lo vi se me desbloqueó un recuerdo. ¿Otro? Pues sí, con razones. Un video más hablando de mí, aprovechando otro tema. No más porque me identifico. Ya sé. A mí me pasó con uno, lo que a otros les pasa con varios y pues ni modos. En este programa que les recomiendo ver, Vero, una de las damitas histeria, contó con lujo de detalles su lado de la historia de un chisme de hace como 2 años, que la convirtió en casi que en el enemigo público número 1 de la escena de comediantes mexicanos. Fue por eso que la medio bloquearon, llevándose entre las patas a Bárbara, que ni vela tenía en el entierro, cuando apenas estaban empezando su carrera como las damitas histeria. Pero bueno, por si no lo saben, les voy a contar rapidito. El ex esposo de Vero defraudó a un montón de gente ofreciendo inversiones en lo que parece, por lo que cuentan, que era una estafa piramidal tipo Ponzi, donde engañan personas con negocios que no están muy claros, pero ofrecen intereses tan altos y en tan poco tiempo que la gente cae en la estafa, porque en un principio, para ser precavidos, digámoslo así, invierten poquito y en unos días les devuelven ese dinero más una ganancia bastante atractiva que la verdad en ningún banco o institución regulada les van a ofrecer. Adivinen por qué, pues porque es ilegal, obviamente. Y por eso la estafa crece, porque dan más lana y más lana hasta que el estafador ya no les paga, porque lo que está haciendo en realidad es estafar a muchos otros para ir pagando las primeras inversiones con el dinero del siguiente y así, uno tras otro. Y dicen que eso fue exactamente lo que hizo este tipejo con más de 50 comediantes del stand-up mexicano emergente. Aclaro que si no digo su nombre es porque ninguno de los involucrados lo ha querido decir, pero por ahí en los comentarios de los videos pueden encontrar el nombre de este sujeto. Como sea, para este sujetito no fue difícil estafar a tantos, por lo que han comentado, se lo iban recomendando unos a los otros y por eso confiaban en él. Y a ver, les prometo que yo busqué más fuentes para sopesar la versión de Vero y que no solamente me quedara con lo que ella dijo. Y curiosamente no encontré muchos testimonios. ¿Cómo ven? Con razones. ¿Por qué será? ¿No les parece por lo menos sospechoso que si estas personas tienen programas y micrófonos a su disposición no hayan dado sus testimonios? Al menos para prevenir a la gente y que no les fuera a pasar con este mismo compadre, ¿no? ¿Por qué no quieren dar su nombre? Eso se me hizo súper raro, porque al final de cuentas el que hizo la tranza fue él. ¿Por qué ellos serían los que tuvieran miedo? Está rarísimo. Y por eso me parece bueno que nos empecemos a cuestionar algunas cosillas, porque estas personas no han presentado ninguna denuncia formal. La verdad, viéndolo desde aquí, sería fácil ganar con los antecedentes que tiene este sujeto. ¿De dónde viene el dinero que le dieron? O sea, porque no está tan fácil así dar tanto dinero, creo yo. Y además, si esta supuesta inversión hubiera resultado, ¿hubieran podido pagar impuestos de ese dinero? No lo creo, la verdad. Y aquí va mi último cuestionamiento. ¿Acaso ellos sabían que lo que estaban haciendo no era del todo ético? Por lo menos para no ofender a nadie. La neta es que yo creo que sí. Y no quiero culpar a las víctimas, se los juro. Solo me hubiera gustado oír más testimonios de lo que pasó, cómo pasó y cómo llegaron a convencerlos. Porque solo encontré un podcast de un par de señores que, por cierto, no voy a mencionar porque la neta me pareció súper ofensivo, sobre todo para Vero, en donde solo uno de los que estaban ahí fue la víctima de esta estafa.
y el otro se queda sentado a escuchar y a emitir opiniones un poquito, digamos, machistas, ya tirándole a lo misógino, sin mucho conocimiento de lo que estaba hablando. Por eso no me encantó el podcast. Es muy como de penita ajena, porque el compa que sí fue víctima dice que ni le dolió perder esa lana, la verdad. Así con un tono condescendiente del que tiene para que le roben, como si le sobrara. Y pues qué padre, qué chido, tu privilegio, ¿no? Y a pesar de eso dedica más de 1 hora a tratar de que nos compadezcamos de él por el dinero que le robaron. Y además que le echemos la culpa a la esposa del estafador. No al estafador, a la esposa. Porque nunca dice los nombres. Cobardemente da argumentos machistas para culpar a la única que sí dio la cara, que se quedó a pesar de todo. Mientras que al otro lo deja ir casi limpio con un "ay, pues ya ni modo, la cagué". Pero, según él, como en su casa él no se puede comprar ni unos tenis sin que su esposa se entere, no cree que Vero no supiera de la estafa que estaba haciendo su marido. E insinúa, no tan insinuado, que ella se benefició de las estafas de este sujeto, solo por suposiciones, porque a él no le consta absolutamente nada. Qué bueno que este señor le rinde cuentas a su mujer, o no sé, porque según yo ya estamos en 2025, no en el siglo pasado, ¿verdad? Pero bueno, si eso es en su casa, se le respeta. Pero como ya no es 1950, habemos mujeres que no andamos cuidando la cartera de nuestras parejas, que somos financieramente independientes en igualdad de condiciones y que no andamos viendo cuánto y en qué se gasta el dinero el otro, porque para eso tenemos el nuestro. Él no ha pedido cuentas, ni fue a hablar con Vero, ni nada. Él solamente habla porque tiene boca. Admite que lo engañaron, que le dijeron mentiras y que le vieron la cara. Pero en su cabeza no cabe la idea de que a Vero también la engañaron y le mintieron. Y con más razón, ella vivía con él. Y se justifica con el que él no cree que ella no sabía nada. Como por... ¿Sí saben que hay hombres que tienen 2 o hasta 3 familias y la mujer no se entera hasta que el marido ya pasa a mejor vida? O sea... que alguien me explique el razonamiento de este señor, que le dio dinero así, a manos llenas a este compa porque era de confianza. No, pues ya viste que no. Pero además de contarles lo que fue la estafa, les quería comentar que concuerdo con lo que dijo Bárbara en el mismo programa de Pinky Promise con Carla Díaz, que aparentemente esta gente quería que Vero fuera la mamá de su marido vigilándolo y regañándolo. A ver, niño malo, manazo por robatero. No mames, era su esposa, no su mamá. La misma Bárbara nos regala un pequeño shot informativo cuando dijo que aunque ella no quiere hacer esto, parece una cuestión de género, que sí es, la verdad. Los que no le creen a Vero son hombres. Y esto no lo dice ella, lo voy a decir yo. Por lo que se ha sabido, la mayoría de las víctimas de este fraude fueron, adivinen qué, ¡ajá!, hombres. Y algunos por ahí se han metido hasta en chismes de que han engañado a su mujer. O sea, ¿cómo? ¿Verdad que sí se puede engañar a la mujer con la que uno vive? Ah, pero no. El problema es que se vale llorar cuando las víctimas son ellos. Pero si la víctima es la mujer, no. Ella tendría que haber sabido, nada más porque sí, porque yo lo quiero, porque así es. Y esto sí lo dijeron las damitas. La mayoría de quienes sí creemos lo que nos cuenta Vero somos mujeres. Ajá, porque adivinen qué, habemos muchas a las que nos pasó algo parecido y somos capaces, a diferencia de otros, de empatizar con otras personas. Qué curioso, ¿verdad? Y aquí es donde esta historia me desbloqueó el recuerdo, que a mí me pasó. No lo mismo, la verdad, que a Vero, que a ella sí le fue como en feria, porque hasta donde yo sé, don fulanito no le pidió dinero a la gente de mi entorno. Que yo sepa, ¿verdad? No, esperen, dejen ir a preguntar primero. Don fulanito abusó económicamente de mí. Y aquí es donde entiendo por qué Vero no había hablado antes. Primero, porque tenía a todo un gremio que se sabe que es bien tóxico en contra. Y segundo, por esto, porque nadie le cree. Y sí, con razones. Sí,
pasa, no nos creen y ese es el miedo que tenemos muchas mujeres que no compartimos nuestra historia. Nos da miedo que nos juzguen, que nos regañen y que crean que caímos por pendejas y solo nos animamos a hablar cuando sabemos que encontraremos quien nos apoye. A mí me daba pena, en serio. Como ahorita que yo vi el programa. No es fácil hablar de dinero. La verdad, no sé por qué está tan mal visto. Especialmente si la que habla de dinero es una mujer. Pero mejor, acompáñenme a escuchar esta mi triste historia que empezó con un simple y desinteresado yo pago. Para empezar, tengo que hacer una precisión o varias, no sé. Esta historia ya se superó, ya fue, ya se soltó, ya se dijo, porque lo pasado pues ya pasó, ¿no? Por más que quisiera no podría cambiarla. Pues ¿quién soy yo? ¿Marty McFly? Pues no, ¿verdad? No quiero ofender a nadie y la cuento a ver si ayuda a alguna persona a notar las banderas rojas que yo pasé por alto. O la cuento por desahogarme o porque simplemente sé que a todos nos gusta el chismecito sabrosito. O nomás porque sí. Y porque afortunadamente don fulanito ya no es mi problema. Gracias a Dios, sí. Que aunque no lo crean, este abuso económico no fue la gota que derramó el vaso. No, señoras y señores, hubo muchas otras cosas más. Porque a mí esto me pasó por encima, ni lo vi. Es más, hasta lo pasé por alto cuando empecé terapia. Fue gracias una vez más a mi círculo de contención y mis amigos espaciales que lo noté cuando en lugar de regañarme y decirme que yo era una pendeja o lo que sea, como pensé que me iban a decir, me cuestionaron y me hicieron preguntarme por qué y cómo chingados pagaba yo por todo. Y solo entonces, hasta que lo pensé en mi mente, tiempo después, porque para mí compartir lo mío nunca fue un problema, fue que me di cuenta. Y no se crean, no me estoy tirando para que me levanten, ni me percibo como una víctima pobre de las circunstancias, porque como saben, mi pechito no es bodega. Siempre me he defendido y callada no me he quedado. Así que no se crean, limpio no se fue tanto, la verdad. Aunque esto nunca lo vi. No es que le dé vueltas a las cosas una y otra vez, pero hablarlo ayuda y ayuda muchísimo. No para encontrar culpables ni para saber qué hice mal o por qué me pasó esto a mí, sino para aprender de la experiencia. O si ya la viviste, al menos que te sirva de algo, digo yo, ¿no? Les aseguro que yo no me lo busqué, no me lo merecía. De verdad, nadie se lo merece y no creo que necesitemos sufrir para aprender. No sé ustedes, pero yo prefiero aprender con experiencias más bonitas, más sutiles, pero sí creo que hay que honrar lo que fuimos para seguir mejorando, sin ignorar que también nosotros la cagamos y que no fuimos así que digamos unas blancas palomas, ¿por qué no? Y como consejo personal que nadie me pidió, les pido por favor que no dejen a nadie vivir gratis en su cabeza. Si ya van a estar ahí, pues al menos que paguen renta. Y ahí les va. Cuando yo conocí a don fulanito, estaba en un muy buen momento económico. O sea, había marmajita. No tanta tampoco. O sea, nunca he sido rica. Ojalá y. Gracias a un buen negocio familiar, gozaba de una estabilidad y un trabajo que me permitía darme ciertos lujillos. Era joven, no tenía dependientes económicos y gastaba mucho porque no tenía ninguna responsabilidad. Y si me acababa la quincena, no me quedaba sin comer, y el nepotismo que me ayudó a tener ese trabajo tenía como objetivo cuidar el negocio que era de toda una familia. Básicamente estaba ahí para cuidar el patrimonio. Sí, admito que no tenía mucha experiencia y lo que sea, pero tampoco faltaba el trabajo. Hacía lo que tenía que hacer y aprendí un chingo. Era un trabajo súper dinámico que al final me gustó bastante, pero eso no lo sabían el resto de empleados que no pertenecían a mi familia, que me criticaban por mi edad y porque llegó un momento en que empecé a proponer ideas que la verdad sí funcionaron bastante bien, pero ellos no le veían algo positivo porque era la hija del jefe, ¿verdad? Y cómo les gustaba hablar de mí. Ay, no, esa es otra historia. Les voy a confesar algo que pocos saben. En ese momento era la primera vez que a mí me iba bien económicamente hablando. Nunca había tenido estabilidad económica.
Nunca me había sobrado el dinero y hubo muchos momentos en los que sí nos andábamos tronando los dedos y la verdad nunca había tenido bonanza. Y sí, andaba con una actitud, miren, no me voy a avergonzar de mí misma, pero no era la más simpática, digámoslo así. Era medio presumida y mamoncilla, la verdad. No para humillar a quienes no tenían lo que yo sí, y eso es lo que no sabe mucha gente. Si yo me comportaba así, era porque me daba miedo perder lo que tenía, porque yo no me la creía, no me sentía merecedora de todo lo bueno que me estaba pasando. Y yo, en ese momento joven y estúpida, creía que con esa actitud tapaba mis inseguridades y el miedo que me daba que todos se dieran cuenta de esas inseguridades. Y la etapa terminó como se acaban muchos ciclos. Les juro con razones que a lo largo de mi vida he tenido más baches que picos de bonanza. Sí, gastaba, pero ni era para tanto. O sea, tampoco es que yo anduviera así como repartiendo billetazos. Y además era el dinero que me ganaba yo con mi trabajo, con mi esfuerzo. No me lo daba nadie. Desde muy chica aprendí que si quería algo lo iba a tener que conseguir yo. Sabía que no había ningún Superman ni iban a venir a mantenerme y a resolverme la vida. Nunca estuve con alguien para que me pagara la cuenta. Para eso trabajo. Y eso lo aprendí gracias a mi mamá, que se las tuvo que rebuscar con 1 o 2 trabajos para hacerse cargo ella sola de una casa con varios dependientes. Pero ni ella lo notaba. Para ella también pasaba desapercibido que se estaba rifando sola. No sé por qué hay un problema cuando se habla de dinero y de responsabilidades económicas. Y se cree que si una familia está completa, o sea, mamá, papá, hijitos, es el hombre el que se hace cargo de todo. Y fue hasta hace muy poco que se empezó a reconocer a sí misma, porque el mundo también cambió. Ahora nos damos cuenta que las mujeres trabajamos doble, triple o cuádruple con tal de que nuestros hijos coman. Antes se creía que si el papá estaba, él era el que pagaba todo, y la neta es que en mi casa no era así, pero esa también es otra historia. Quiero que tengan eso en mente porque se nos enseña especialmente a las mujeres que hablar de dinero y de responsabilidades igualitarias no está chido y que tenemos que ser humildes, que aunque nosotros paguemos nos tenemos que quedar calladitas. Y ojo, aguas con la humildad, porque es una trampa, muchachas. Y a veces, no sé por qué razón, a las mujeres nos da pena que vean que nosotros somos las que pagamos. Y verán por qué lo digo. Don fulanito supo reconocer así de inmediato las inseguridades que según yo tapaba tan bien con bromas sarcásticas y payasadas, y como nunca confié en él al 100% y no lo vi interesado en conocerme, él solo vio quién era yo en ese momento sin todo el contexto que me rodeaba y creyó, no sé por qué, que él me tenía que enseñar una lección de humildad que yo nunca le pedí ni andaba buscando. Pero bueno, cuando lo conocí me contó su triste historia de cómo había quedado sin trabajo, que no tenía para pagar la renta y de cómo no tenía dinero ni para comer y que prácticamente todo en su vida se estaba desmoronando. ¡Ay no, qué triste! Y no me estoy burlando, adivinen qué, ni era cierto, obviamente. Era la primera de muchas exageraciones que vinieron después. No me costaba nada, él lo necesitaba y yo ya lo había hecho, y como una de mis responsabilidades en la empresa donde yo estaba era contratar personas, le ofrecí trabajo. Y para. No porque quisiera nada con él, en ese momento ni siquiera me gustaba. La verdad me conmovió su historia y me cayó bien, me hacía reír porque yo pensaba que lo que decía era broma. Esto es agotador, la verdad. No me quiero estar justificando a cada rato. Les cuento la historia como yo la viví, con las emociones de aquel entonces, pero con el aprendizaje de hoy. Yo ayudaba a las personas porque tenía cómo hacerlo, por miedo a que se me acabara el 20 y sobre todo por empatía, porque yo había estado ahí, había sufrido por falta de trabajo.
Les juro que para mí ayudar era completamente desinteresado, o sea, no quería que me lo pagaran, pero las razones estaban totalmente volteadas y equivocadas. Y ahí es donde yo estuve mal, por eso no ayuden a nadie, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Sí ayuden, pero no a todos, no siempre, y no para sentirse mejor o para tapar un vacío como yo. Como sea, este compadre aceptó el trabajo, pero nada más trabajó 3 días en la empresa. Y qué bueno, porque pinche criticón. Le faltaban 5 minutos para empezar a decirme cómo hacer las cosas. Yo, que ya llevaba años haciéndolo, él quería venir a decirme cómo tenía que trabajar. Cuando le ofrecieron un trabajo mejor, hasta yo le dije que se fuera. Y se fue, no sin antes cobrarme esos 3 días que trabajó. Y ojo, yo no veo mal que se cobre lo que se ha trabajado. Todos merecemos una remuneración justa por el trabajo que hacemos. Pero lo comento para que vean que hablar de dinero, pues no le daba pena a él. ¿A mí? Sí. Se fue, pero nos seguimos viendo y salimos como amigos en grupo y ahí cada quien pagaba lo suyo. Pero desde el primer momento empezó la manipulación. Gota a gota con sus comentarios hizo como una especie de agujero en mi mente que hasta hoy me impide disfrutar lo que gano sin sentir culpa. Sí, con razones. Aún me cuesta trabajo disfrutar de lo que gano. O a veces no quiero ni ver la luz del sol cuando no tengo dinero, porque hasta la herida más pequeña deja una cicatriz. Y él insertó la idea en mi cabeza, así como en la película. Me hizo creer que los demás me querían por lo que yo tuviera y no por lo que soy. Si yo no pagaba, la gente no me iba a querer. Ay, triste. Afortunadamente no es así. Cuando hablábamos, él hacía énfasis en que yo ganaba mucho más que él. Nunca supe cuánto ganaba exactamente porque yo no andaba de preguntona. Y no se crean, no era ni 1 ni 2 comentarios. No, mis cielas, este compadre era un profesional. Él se la pasaba hablando de dinero y cosas que él no se podía comprar porque era pobre y yo sí porque era rica. O sea, no éramos ni lo uno ni lo otro. Para mí nunca fue importante porque nunca lo había tenido y porque mi entorno, que tampoco era el más saludable del mundo, me hacía creer que lo que tenía tampoco era mío. O sea, no mames, les estoy diciendo a la gente del trabajo, pero bueno, ya, les digo, la bandera roja no es solo que me encontré con un aprovechado, sino que yo no estaba en el mejor de mis momentos, francamente. Cuando ya empezamos a salir, no como amigos, decía que no me podía dar nada, que ni me podía invitar a lugares caros. ¿Cuáles lugares caros? Yo ni conozco lugares caros. ¡Ay, no! Pero insistía que no me podía invitar ni un pinche café. Y fue precisamente a mi mamá la que le dijo eso. ¿Se imaginan? Mi mamá escuchando que yo quería ir a lugares caros y que no me conformaba con poco. No mames. Quien me enseñó a ser independiente. Y ojo, no solo se quejó con mi mamá, se quejaba con todos, menos conmigo, como dice la canción, porque yo no le pedía nada. Nunca lo hice responsable de mis gastos. Así, cuando ya estaba con él, un mal día dije las 2 palabras que me condenaron durante toda la relación. Yo pago. Oh, mames. Mala hora en la que se me ocurrió. Debí hacerle caso a mi abuela que me decía que a los hombres ni todo el amor ni todo el dinero. ¡Ay, no! ¡Qué loca fui! Yo ganaba mi dinero y yo me compraba lo que yo quisiera o pudiera hasta que poco a poco me hizo sentir culpable por gastar de más o por ser generosa con otros. Porque ojo y cuidado. Se quejaba amargamente cuando yo compraba un regalo para algún amigo o invitaba una cena o lo que sea. Pero cuando el obsequio era para él, ahí sí, ni el precio se fijaba, ¿verdad? Ni la etiqueta veía. ¡Qué curioso! Le encantaba que fuera generosa con él. Uy, no. Cada vez era más y más lo que aceptaba de mí y lo que me pedía, porque llegó hasta pedirme cosas. Y nada más para que se den un quemón. Un día se enojó conmigo porque no me ofrecí a pagar un regalo para su intercambio en la oficina. ¡Ay, no mames! Y fue un gran motivo de discusión. Ahora resulta que yo tenía que pagar hasta los regalos que él iba a dar. ¡No mames! Haciendo caravana con sombrero ajeno. Porque eso también le encantaba. Que yo fuera generosa con sus personas.
pero siempre fingía que era un regalo de los dos. Sí, señor, ¿cómo no? Y les digo, yo pagaba todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Y él ni siquiera se molestaba en hacer este baile de la cartera para ofrecerse pagar. No, por el contrario, más de una vez me dijo que si yo no pagaba, pues no salíamos porque él no tenía. Y la única vez que me invitó unos tacos, me enfermé. Aunque la verdad eso no fue su culpa, pero pues fue una señal. Y no me daba regalos ni detalles, ni siquiera compró alguna vez un pastel para mi cumpleaños. Hasta cuando terminó viviendo en mi casa, no pagaba ninguno de los gastos. Vaya, ni el ultrasonido cuando estaba embarazada de su criatura. Y ojo, también aquí debo de hacer una precisión. Sí, obviamente él abusó y se aprovechó y lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero cuando empezamos nuestra relación, supuestamente no íbamos a llegar tan lejos, no era algo tan comprometido y fue avanzando la relación y yo nunca aprendí a poner un límite en cada una de esas etapas, así que bueno, lo aprovechado no se lo quita a nadie, pero yo también debí de haber puesto límites y les podría contar un montón de detalles, pero lo que es más importante para mí es que no solo me criticaba por gastar o dejaba que gastara en él o que yo pagara todo. Lo que más me dolió es que a él le encantaba que los demás se dieran cuenta que yo pagaba. Incluso dejaba que le pagara a sus amigos y todo. O sea, no estoy en su mente para saber por qué lo hacía, pero sí lo hacía muy evidente que disfrutaba que la gente se diera cuenta que la que pagaba era yo, para que a mí me diera pena. Que sí me daba, porque sí me llegó a conocer bastante bien, porque en mi familia no se habla de dinero. En su mente, él me estaba obligando, me estaba humillando para que aprendiera a reconocer a los que no tenían lo que yo. Básicamente el equivalente culero a decirme, como no conoces tu privilegio, te lo voy a mostrar. Y no con razones. Yo no necesitaba esa supuesta lección de humildad que nadie le pidió, porque nunca me la creí, al menos no por dentro. Y muy pocos supieron entender que mis bromas eran solo el reflejo de mis inseguridades. Como siempre, mi círculo más cercano, los que han estado ahí siempre. Yo no necesitaba aprender nada de él, necesitaba sacarlo de mi círculo, porque él no era merecedor de compartir con esa gente tan valiosa. Y aún si hubiera tenido que aprender, ¿quién chingado se creía él para ser don fulanito justiciero? Porque eso sí, siempre se puso por encima de mí por la superioridad moral que le daba la capacidad de moverse en cualquier barrio, de haber salido de la pobreza y de estar surgiendo hacia arriba con su puro trabajo y esfuerzo. No mames, me quería hacer sentir mal porque lo que yo tenía era gracias a mi familia y él sí se estaba esforzando. Oílo nomás. Yo no le pedí ninguna lección y lo que di, lo di siempre porque quería compartir con mis seres queridos, porque así soy. Gracias a mi preciosísimo círculo de apoyo, poco a poco he ido quitándome ese pensamiento de insuficiencia, lo que le llaman el síndrome del impostor, del no valorar lo que uno es, no por lo que tiene, sino por lo que lleva dentro. Eso es más importante, pero aún ahora hay momentos en que ese sentimiento regresa. Aunque no lo crean, me pasa más cuando tengo dinero que cuando no, porque de alguna manera escucho esa voz criticona en mi cabeza repitiendo el precio de lo que me voy a comprar cuando me lo voy a comprar. Por eso les digo que esto es un trabajo de todos los días y que si lo hablas no es para tirarte al drama y para decir que cómo has sufrido, sino para seguir aprendiendo y no dejar que esas cosas te maltraten la vida, porque sí te la maltratan. El dinero me vale madre y no quiero ser condescendiente, por favor. No me malinterpreten, pero la neta, ni perdí tanto, porque tampoco había mucho que perder, ¿no? O sea, tampoco es que yo tuviera mucho para estar dando. Lo que pasa es que cuando envidias las cosas ajenas, todo parece más grande, ¿sí o no? Admito que sí aprendí una lección súper valiosa, que el amor que se puede comprar con dinero, sin importar lo que cueste, es barato, como copia china, así como clon. Y la neta no vale nada. Y sí, al igual que a Vero, la mayoría de las personas que me creen y me creyeron entonces eran mujeres a las que les había pasado algo similar o igual casi. ¿Por qué será? No sé, ustedes piénsenlo y me dicen.
esta es mi historia y quiero escuchar la de ustedes, porque aquí no los voy a juzgar, porque sé que hay gente que ha perdido mucho más de lo que yo perdí. Total, yo nomás invitaba a los tacos y los cafés, tampoco fue para tanto, y admito que da mucha pena reconocer que lo que sea que hayan perdido, lo dieron de manera voluntaria. Pero ojo, no es que no hayan sido engañados, la neta es que fueron manipulados. Muchos hemos estado ahí y no es culpa del que da desinteresadamente o quiere ayudar a otras personas. Es quien abusa quien debería sentir vergüenza. Así que por favor, aquí es un espacio seguro. Siéntanse libres de contarme sus historias porque a mí también me gusta el chismecito y los voy a escuchar sinceramente y sin juzgar. Pero, esto ya se está poniendo un poco intenso, ya me dio calor y ya, se acabó. Si quieren que les haga un video con toda la historia de don fulanito, ahí me avisan y les cuento el chisme completito. Ya ven que a mí no me cuesta trabajo comentar las cosas, ¿no? Estoy hablando sola. Pero bueno, hasta aquí mi reporte por ahora. Por favor, déjenme un like, una bonita suscripción y compartan este video si les gustó. Y si no, también, por favor, bajamos la cortina que el desahogatorio está cerrado por hoy. Hasta la próxima. Adiós. Los amo.